Cuando vine nuevamente a Sileco Barranquilla, al mes y medio quedé viudo, se murió mi esposa y después de muerta la esposa, pues el premio que me dio la empresa nuevamente es trasladarme al Bosconia Cesar, un centro de acopio que tenían allá. Allá, gracias a una tutela por tener hijos menores, y ya era viudo, ya la mamá de los pelados se había muerto, la tutela salió favorable y me trasladaron nuevamente a la empresa. Que haya sido la triste final de una gran empresa en la costa del Arte. Ya, porque sí, no se pudo rescatar con auditoría interna los malos manejos que hubo. En la actualidad, la planta industrial lechera de Colombia, Sileco, se encuentra totalmente abandonada y sus alrededores se han convertido en un problema social para la comunidad. Al hablar de empresas lácteas en la costa Caribe, es imposible dejar de mencionar a la extinta Cooperativa Industrial Lechera de Colombia, cuyo eslogan era líder en productos lácteos. ¿Ya se acordó de ella? Sí, esa misma, Siletco. Compañía cuya materia prima principal era la leche, la cual se empacaba en sus diferentes presentaciones: entera, descremada, deslactosada y transformada en productos derivados. Pero en la memoria de los consumidores quedaron registrados el yogur de cajita, que era saboreado hasta el último sorbo, y el Silet Chico de fresa, vainilla y chocolate. Si estaba compacto como un hielo, era mejor. Machacarlo hasta exprimir su contenido era una experiencia fascinante. Hoy, en Marketing 5.0 Plus, hablaremos de Siletco, visto desde adentro, por la mirada de quienes vivieron su ascenso y descenso, los empleados, esos que entregaron todo de sí para construir el éxito de una empresa barranquillera que se metió en el hogar y en el corazón de grandes y chicos. Para este propósito, contactamos a Hugo del Río, supervisor de producción en la planta principal, a Vladimiro Escorcia Molina, despachador y exdirectivo sindicalista, y a Alfredo Gómez Miranda, jefe de logística. Yo soy Jairo Molina Camargo y este es Marketing 5.0 Plus. Comencemos. Bienvenido a Marketing 5.0 Plus. Marketing 5.0 Plus, el podcast donde las tendencias evolucionan. Soy Jairo Molina Camargo y juntos escribimos el futuro. Era finales de 1948 cuando un grupo de ganaderos, en su mayoría provenientes de Sabana Larga en el Atlántico, fundaron el 9 de septiembre de ese año lo que se conoció como Siletco. 3 años después, en 1951, la naciente empresa iniciaría la comercialización de leche pasteurizada, alcanzando a producir 1.500 litros por hora. En poco tiempo y a base de buenas políticas de calidad y con leche de primera que era provista por sus mismos cooperados, Siletco se consolidó como una industria moderna, reconocida no solo por su tradición, sino también por su innovación, llegando a estar presente en todos los hogares de la región Caribe y con fuerte influencia en el mercado nacional e internacional. Sin embargo, estando en esa ruta del ciclo de vida de una empresa, funcionando como un relojito suizo por cerca de 60 años y experimentando las etapas de creación, crecimiento, madurez, llegó el declive, que no le permitió renovarse por situaciones internas y externas que no se lo permitieron. El triste final ocurrido a esta empresa, voces como la del periodista Pepe Sánchez se lo atribuyen al Tratado de Libre Comercio firmado en 2006. Otros se lo adjudican al fenómeno del Niño, que impactó fuertemente a Colombia entre 2015 y 2016.
Vladimiro Scorcia Molina ingresó a laborar en Siletco en 1966 y permaneció allí durante 39 años. A lo largo de ese tiempo ocupó diferentes cargos, fue testigo del mayor esplendor de la cooperativa. Todo funcionaba como un relojito suizo. Sin embargo, con el relevo en la gerencia comenzó una metamorfosis empresarial. El trato hacia los trabajadores ya no era igual y él mismo sintió de cerca las embestidas de esos cambios. Esta es su mirada en retrospectiva sobre lo que vivió y lo que vendría después. Comencé a trabajar como en la sección de concentrados, como auxiliar del subgerente, que en ese caso era jefe de transporte. De ahí sucesivamente pasé a ser un ayudante de almacén general y luego pasé a ser despachador en la sección donde se despachaba la leche y demás subproductos de la empresa. Ahí estuve hasta el año 96 y había entrado en el año 66. Estando como despachador en el año 96, fui trasladado a la ciudad de Sincelejo, donde había un centro de acopio de la empresa. Allá estuve 2 años. Cuando vine nuevamente a Sileco, Barranquilla, al mes y medio quedé viudo, se murió mi esposa y después de muerta la esposa, pues el premio que me dio la empresa nuevamente es trasladarme al Bosconia Cesar, un centro de acopio que tenían allá. Allá, gracias a una tutela por tener hijos menores, y ya era viudo, ya la mamá de los pelados se había muerto, la tutela salió favorable y me trasladaron nuevamente a la empresa, donde tuve que recurrir a meterme en la junta directiva del sindicato nuevamente para que me dejaran quieto. Y desde ahí hasta el año 2007 que salí pensionado. Bueno, digo premio como en la forma como usted considera, de que es sarcástico, porque ¿cómo va a ser que uno quede viudo de 1 mes y medio, una empresa le vaya a hacer ese traslado? Yo lo consideré una maldad, una persecución, o a que por allá la guerrilla, lo que sea, me mataran. Por eso digo así, en forma como de sarcástica. Salí en ese momento siendo el tesorero de la junta directiva del Sintra Sileco. Bueno, en realidad desde que yo entré a trabajar en el año 66, que el gerente era un señor muy serio, que no era de aquí de Colombia, el doctor Alfredo Grosser Alvarado, un buen gerente. Nunca tuve quejas de él, ni yo ni nadie, porque fue un buen gerente. La secretaria de él era Rebeca Escobar, una muchachita de 17 años. De ahí para acá, el subgerente, que era el doctor Octavio de la Hoz, nunca tuvo problemas con nosotros. Personalmente conmigo no, tampoco. Y los demás jefes, como de secciones, pues yo personalmente nunca tuve problemas con ninguno de los jefes, porque yo nunca me porté mal con ninguno de ellos y nunca les di motivo para que ellos se portaran mal conmigo. Por lo tanto, yo no me quejo de ninguno de ellos. Últimamente fue el problema que tuve, que el doctor Ricardo Rosales, como gerente ya en el año 96, me haya ordenado que me mandaran para Sincelejo y posteriormente me trasladaran para Bosconia. No sé con qué fin, de todos modos considero que era un fin malo para que yo renunciara a la empresa, pero yo no lo hice nunca. Por eso me motivó a tener que poner las 2 tutelas que le puse a la empresa y las cuales las gané, y desde ahí más nunca se metieron conmigo. A 6 años de su cierre y con una lucha jurídica que libran los empleados desde aquel fatídico anuncio de 2019, cuando todo se detuvo, todavía hay incertidumbre. Algunos han fallecido esperando el dinero de la venta de lo que queda de la compañía, para medio disfrutar de una pensión en tranquilidad. Le preguntamos a Hugo del Río, supervisor de producción por cerca de 30 años en la empresa, quien se ha convertido en abogado a la fuerza para disputar colectivamente con sus compañeros los que quedan para recibir el fruto de su trabajo. Le indagamos el por qué no les pagan o por qué tanta demora. Esto nos dijo. El impulso de una empresa, de cualquier empresa que esté bien encaminada, es el personal.
que elabora. Ya, en este caso desde el aseador hasta el gerente, todos dependen de la proyección de la empresa. Entonces cuando tú ves que las cosas andan, ¿por qué? Porque hay un departamento bueno de calidad. Ya, cuando hay un producto, tú tienes los equipos listos para producir, pero tienes un departamento malo de calidad, una falla en los costos, ya, una falla en el manejo de los insumos, siempre vas a tener un desequilibrio en la producción final y van a dar el traste con una producción. Pero cuando tienes los departamentos más o menos establecidos, yo encuentro unos departamentos más o menos viables en cuanto a calidad. Con el doctor Baute, gracias a Dios, un buen ingeniero que nos tocó lidiar con él en el laboratorio, una buena experiencia, aprendimos mucho de él, de calidad. Él fue el que manejaba eso con su grupo de trabajo allá y con el acompañamiento de nosotros, que eran los que íbamos a hacer producto final. Sí, Sileco, en los años de experiencia ahí en producción, uno siempre tiene la parte crítica de análisis de cómo está la empresa, cómo va el producto, cómo va el pago de los trabajadores, sus necesidades, las cubre bien. Y ya cuando uno ve que hay una empresa fortalecida y en un momento dado tú percibes algo de que algo está fallando, de pronto los demás trabajadores no se dan cuenta en el momento que está pasando, ya, porque a veces no es notorio. Pero en el caso de nosotros que estamos en producción, sí, nos analizamos y ya de pronto ya la idea del doctor Baute, pues se da, sale, entra otro jefe, no quiere decir que sea malo, que sea improvisado, sino que ya uno se da cuenta que hay algo en la empresa cuando las materias primas y algunos insumos ya son de otra calidad, entonces cuando uno ve esto, que los mismos analistas del laboratorio le están diciendo a uno, mira lo que compraron, antes todo venía a Bogotá, ahora lo cogen acá, más barato, eso va en contra del producto, de nuestra calidad que vivimos con el doctor Baute. Bueno, entonces discutíamos eso, ya, que a veces puede ser pasajero, uno dice, bueno, un bache en la empresa porque algo económico pasó y de pronto eso se reactiva otra vez y volvemos a lo mismo, a comprar los insumos nuevamente como veníamos antes. Entonces uno comentaba eso y no pasó lo que uno esperaba, de que se iban desmejorando el producto cuando uno preparaba. Llegó un lactosero también que nunca le habíamos agregado la leche, entonces ya con ese lactosero también ya uno que estaba engañando al cliente, al consumidor, era un engaño, porque realmente es un engaño. Que tú eches un 5% o un 3%, de pronto el engaño es mínimo, pero ya tú echas un 20, un 30%, prácticamente es un engaño grande para el consumidor. Ya, entonces la misma autoridad a veces permitía, entonces uno veía que eso no era por ahí, porque había que mejorar el producto. Y la parte administrativa también, que uno se estaba dando cuenta que habían ciertas fallas en la parte administrativa, ya uno veía ciertas cosas que no eran bien por parte del personal de contaduría, ya siempre había algunos comentarios de que habían unas cosas que no se estaban haciendo bien, y esa parte financiera, cuando le dicen a uno que la parte financiera está tocando y no se están haciendo las cosas, ya eso se va reflejando en sí en la empresa, en el capital activo de la empresa, se va disminuyendo. Entonces eso da hincapié a que algo oscuro administrativamente está pasando, y eso redunda en la compra de materia prima, en la producción de la calidad que teníamos, y ahí nosotros nos fuimos enterando de ciertas cosas que eran privadas, que no lo sabía toda la empresa, pero sí un grupo, porque yo estaba metido en un grupo selecto, porque yo era un trabajador de confianza, y siempre defendía a la empresa por su producto, por su calidad, y mi ética profesional me decía eso, que tenía que defender lo que yo había creado con el doctor Baute y todo ese grupo maravilloso de producción y de calidad. Entonces, ¿por qué íbamos a dejar que ese producto se fuera un poco desmejorando? Y con el producto se desmejora, desmejoramos nosotros, desmejoramos nuestra imagen. Si desmejora Sileco, desmejoramos nosotros como trabajadores, desmejora la imagen de la empresa, y eso fue lo que realmente para el 2015
fue que más o menos nosotros vimos que habían esos incidentes administrativos que repercutían acá en producción, en la calidad del producto, y nosotros de ahí analizamos de que las cosas andaban mal y que si no se hacía un pare íbamos muy mal y podíamos tocar fondo en cualquier momento. Nosotros estábamos en 2018 y en noviembre de 2019 los jefes, ya como no hay un litro de leche, no traen más un litro de leche, que van allá si tienen que ir, aquí estaba, este es un proyecto, ya venimos de Bogotá, tenemos este financista, porque nosotros siempre pongamos, te voy a decir algo, en esta crisis que se presentó, siempre se buscan financistas, ¿sí o no?, para salvar las empresas. Cuando comete un error administrativo, lo que sea, te busca un financista porque si no es desfalco, si no es robo, ya de pronto tú matemáticamente haces con un financista y tienes la probabilidad de recuperar tu empresa y tus trabajadores. Eso lo han hecho empresas. Pero en este momento el accionista, uno de los accionistas que fueron allá, hablaban con la administración y se iban defraudados con lo que planteaba la gerencia. Y uno de esos fue Colanta. Colanta se presentó, trajo su patota de Medellín y ofrecía todo. Poner la empresa al día, pagar todos los trabajadores. Ya. Y nada más el señor gerente Rosales tenía que dejarla como un año nada más, o año y medio, en poder de Colanta, que ellos la iban a administrar, y eso es lógico. Eso tiene un sentido común de que era así, de que el señor Rosales tenía que dar un paso al costado, o administrar ahí, pero nada más ver números, esto, aportar, pero no tenía que ver los balances ni meter dedos, ni uñas, ni nada ahí. Todo él lo iba a digitar Colanta. Ya. Y cuando hablaron ya de todo bien, armónicamente en el laboratorio, fue esa charla, cuando ya Colanta le dice, lee la gerencia, Colanta te va a gerenciar. Fue cuando el señor, sabiendo que ya lo poquito que queda de la empresa, lo iba a coger Colanta y de pronto administrativamente podía llegar una auditoría externa y era el descalabre para él, entonces no, él sabía que tenía muchas cosas ocultas en la parte administrativa. Y en febrero de 2021 llega la liquidación judicial, ya por el juez, porque tuvimos que recurrir a un procurador del Atlántico, y el procurador del Atlántico, cuando le metemos los documentos allá donde que estaba pasando en la empresa y todas las fallas y todos los documentos del Ministerio del Trabajo que teníamos allá, ya el procurador le dio al juez que había mérito para hacer la liquidación judicial. Ya, y eso fue lo que encausó a que el juez en el 2020, en plena pandemia, no lo hizo. Pero tuvo que ser un procurador público que le dijera a él, haz esto o te pueden meter en problemas, porque si esta gente va al Consejo de la Judicatura, te van a volar el sillón enseguida, porque eso es ley. Pero lo hizo entonces. No, entonces él hizo en el 2021, nos fuimos a liquidación judicial el 21 de enero del 2021. Ya, 2021. Y de ahí comenzó el drama de los compañeros, porque era un proceso largo, y la gente iba, hacíamos la asamblea, el sindicato, ya con el liquidador, que ya nombró el juez, íbamos a donde el juez los abogados, y comenzaron la cantidad de apelaciones y esto para allá, de todo el proceso de una liquidación judicial. Y en ese marco, de nefasto para todos los trabajadores y para muchos, ya se quedaron huérfanos de trabajo, trabajadores de 40 años, ya en una empresa no te iban a dar un trabajo fijo como lo tenía, ya otros que tenían hijos de 5 o 4 años, atendiendo a la mamá, o sea, fueron situaciones que desbarataron hogares y muchos enfermaron, muchos que tenían algunas tuvieron menos atención médica por los descuidos que hubo en estos 2 años, uno no sabe quién hacía cada quien con su asistencia médica, por eso hice mi tutela, porque yo velé por mí, ya. Yo velé por mí y por mi núcleo familiar que estaba ahí también metido ahí. Entonces, otros padecieron con Sisben y eso, ya. Entre eso la compañera Berenice, ya, que desafortunadamente fallece. El compañero Tejedor también fallece, ya, que está allá si estuviera trabajando no hubiera pasado, cuando estaba jugando allá en un barrio de eso, ya, inseguro, y lo matan. De pronto si estuviera trabajando no hubiera tenido esa calamidad, ya, familiar del compañero Tejedor, una compañera de venta también que murió, ya la esposa de Escorcia también murió, de ese que de allá de Piñón, que te digo
compañero Alfredo Gómez, compañero Lacy Escorcia, también la compañera y los demás, el compañero Raúl Chamorro, que decían el Chamo, también está ahí con una isquemia hace año y medio, 2 años, una isquemia ahí, cayó en el baño y ahí para allá, isquemia, bueno, estaba vivo, pero lamentablemente un señor fuerte, vigoroso, en base a esto también. El compañero Rocha también murió en esa época también. Los problemas económicos que tenía también lo llevaron a eso. Y los demás compañeros también han sufrido enfermedades. El compañero David y otros más, hipertensión. Y yo, como me metí al sindicato y cogí mi rabia y mi rabieta, me volví hipertenso. Y mi hija, que es médica, me dijo: papi, bájele, porque ya es hipertenso. Pero sí, ya cuando uno ve, después de transitar un tiempo bueno, con tanta gente buena en la empresa, que eran, como dicen por ahí, hay más buenos que malos, era mucha gente buena, ya en todos los sentidos de la palabra. Entonces llega un momento de esto cuando ya la empresa se va a quiebra, uno se da cuenta que no es culpa de los trabajadores, no es culpa de la infraestructura de la empresa, sino de que hubo ese manejo malo, malintencionado financieramente, administrativamente, que a uno le da un desazón. ¿Por qué hicieron eso? Ya, ¿por qué hacen esto los empresarios? ¿Por qué tratan así al trabajador que le ha dado todo? Nosotros somos los que le damos su riqueza, le damos de que ellos tengan beneficios en todos los procesos productivos. Ya, ellos se lucran bastante y el trabajador, como muchas empresas de Colombia, no se lucha y sobrevive, pero vive a veces hasta feliz, contento con lo poquito que tiene. Ya, a conseguir una casa, o tiene que pagar arriendo, después no conseguir una casa. Ya, entonces uno sí da ese mensaje de que la nostalgia, ya, que estos empresarios a nivel nacional ya no tengan en cuenta al trabajador como columna vertebral de su riqueza y se les trate dignamente, ya, y se le dé un sueldo digno y unas condiciones dignas en todo el sentido de asistencia social, ya, para ellos, para su entorno laboral, ya, que sí se puede, y su entorno familiar, si es posible, una empresa como la de Sileco. Entonces sí, una forma muy mezquina de estos empresarios de cómo acaban las empresas, porque no es la única. Siempre con este proceso he visto muchas empresas a nivel nacional, Aluminio Reynolds, Pisano, empresas más grandes que Sileco, y cómo también la han llevado el defalco, el robo a quebrar. ¿Y quiénes son los damnificados? ¿No? Los trabajadores, siempre son los trabajadores. El rico siempre es rico, tiene otras inversiones, tiene otros negocios y a él a veces no se le afecta, aunque la codicia a veces lo hace sentir eso, de que se le fue algo, pero siempre tienen de dónde coger, pero el trabajador no. El trabajador, en este caso lastimoso, quedaron desamparados, con hijos pequeños, sin empresas para donde laborar, que tenían un contrato fijo, tienen que regalarse ahora en cualquier trabajo por ahí, que no es degradante, pero sí que no es de su oficio. Si es mecánico, tiene que ser ayudante de bus, no sé qué, porque ya no encuentra una buena empresa para ejercer la mecánica. Ya, para ejercer una maquinaria en una empresa, tiene que tener un padrino, ya, para irte a trabajar a la vía 40, lo que sea. Entonces, y otros sí padecieron en el campo, que eran del campo, a sembrar otra vez yuca, no sé qué, porque no les quedó otro. Entonces, eso sí es triste, que me entristece este final de la empresa, así, en la forma en que se acabó la administración ya del gerente. Entonces, es un mensaje nostálgico, primero de satisfacción de haber logrado una empresa buena en esos años buenos que tuvimos, con tanto camaradería en la empresa y que nos daban nuestro sueldo y nos daban nuestras prestaciones con la convención colectiva. Que haya sido la triste final de una gran empresa en la costa del Arte. Ya, porque sí, no se pudo rescatar con auditoría interna los malos manejos que hubo. Lo que fue ya no es. Una empleada en una ocasión alcanzó a referirse sobre el estado en que en estos momentos quedó Sileco. Hoy es como pasar por esos pueblos fantasmas del viejo oeste de las películas de Hollywood. Alfredo Gómez Miranda, jefe de logística, también con 30 años,
continuos laborando para la compañía, nos dijo a qué sitios llegaba Siletco, su producto estrella y en lo que finalmente se convirtió esta firma. Los despachos de productos se hacían desde el centro de producción de Barranquilla hacia los centros de recepción en Sincelejo, Santa Marta y Cartagena, así como a los grandes superficies y distribuidores propios de Sileco y particulares. Se contaba con personal preparado para estas labores y en sitios adecuados y debidamente refrigerados. Transportábamos la carga en vehículos de 1, 2, 3, 5, 10 toneladas y la leche en polvo en mulas. El cierre de Sileco es una triste etapa para todos los que allí trabajamos, incluso para los fieles consumidores que aún añoran la calidad de los productos de la empresa. En la actualidad, la planta industrial lechera de Colombia, Sileco, se encuentra totalmente abandonada y sus alrededores se han convertido en un problema social para la comunidad. Los extrabajadores y pensionados de Sileco, después de 6 años de decisiones jurídicas, estamos a la espera del Juzgado 10º Civil del Circuito de Barranquilla, en cabeza del juez Dr. Edgardo Vizcaíno Pacheco, tome la decisión en ley de la venta de los activos de Sileco, de los bienes raíces, para que las acreencias laborales en especial sean canceladas y se pueda hacer justicia con esos trabajadores que prestaron sus servicios por muchos tiempos en una de las mejores compañías lecheras de la región. Y como todos los fines de semana, tenemos un recomendado, una película para que usted la disfrute. The Founder, El Fundador, de 2016, narra la historia de Ray Kroc, un vendedor de Illinois que descubre un pequeño restaurante de hamburguesas gestionado por los hermanos McDonald. Fascinado por su innovador sistema de producción rápida, Kroc se asocia con ellos, pero poco a poco se apropia de la marca, transformándola en el gigante global de comida rápida que hoy conocemos. La película muestra cómo las tensiones internas, las decisiones empresariales y la ambición pueden llevar tanto al éxito como al declive de quienes iniciaron un sueño. Escuchemos el tráiler. Sé lo que pensáis. ¿Cómo es posible que un hombre de 52 años, acabado y que vendía máquinas de batidos, creara un auténtico imperio de 1.700 restaurantes con unos ingresos anuales de $700 millones? Una palabra: persistencia. Comercial Prince Castle. Joan. Rey, ¿cómo te va por ahí? Bien, de fábula, muy interesados. Tenemos un pedido, 6 batidoras. ¿Para alguien en particular? McDonald's. ¿Te hago de guía? Buscábamos algo diferente y mi brillante hermanito tuvo una de sus grandes ideas. Pedidos listos en 30 segundos, no en 30 minutos. Único, original, no hay nada igual. ¿Es revolucionario? Exactamente, revolucionario. ¿Qué es esto? Los arcos dorados. Un detalle vistoso para que destaque. Ja, debería haber McDonald's por todas partes. Montemos una franquicia. Señor Kroc. Franquicia, franquicia, franquicia. McDonald's será la nueva iglesia norteamericana. Y no abrirá solo los domingos. ¿Cómo podemos estar casi sin capital? ¿Has hipotecado nuestra casa? Podríamos perderlo todo. Quiero renegociar mi pésimo contrato. No puedo. ¿O no quieres? Rey. ¿Qué? No. Ah, mierda. Lo que deberías hacer es comprar el terreno donde se cocina la hamburguesa. Las hamburguesas no son el negocio, son los bienes inmuebles. Franchise Realty Corporation. Es una compañía independiente y está fuera de tu alcance. Hay un lobo en el gallinero, lo dejamos entrar. ¿Cuándo será suficiente para ti? Puede que nunca. Tienes que parar de inmediato esto. No volveré a recibir órdenes tuyas. Tienes un contrato. Un contrato es como un corazón. Se puede romper.
Los negocios son como la guerra, o mueres tú o muere el otro. Quiero dominar el futuro, quiero ganar. Los hermanos son tus socios. Pues soluciónalo, cueste lo que cueste. Ese glorioso nombre McDonald's era para mí. No, señor, no es tuyo. ¿Estás seguro? Cerramos nuestro programa con esta frase de Sam Walton, fundador de Walmart. Los grandes logros de cualquier empresa son el resultado del esfuerzo combinado de cada individuo. Siletco fue mucho más que una empresa de lácteos. Fue una marca que marcó toda una generación en la costa caribe. Sus productos nos hicieron compañía en la mesa familiar y hoy permanecen en la memoria colectiva, aunque la empresa ya no exista. Su historia nos recuerda que detrás de cada compañía están las personas que día a día la hicieron posible, trabajadores que entregaron su vida laboral y que aún esperan justicia. Esto fue Marketing 5.0 Plus. A partir de este momento puede escucharnos en YouTube, SoundCloud y en nuestro blog. Hasta pronto.